esta clase vamos a hablar de tétanos. Yo soy Julieta García, médica residente de primer año de infectología del Hospital Rawson. El tétanos es una enfermedad neurológica severa que se caracteriza clínicamente por presentar contracturas musculares graves y dolorosas provocada por la neurotoxina, que se denomina tetanoespasmina, de una bacteria que es el Clostridium tetani, que es el agente causal o agente etiológico del tétanos, el cual es un huésped habitual del intestino animal y humano, además de encontrarse en el suelo, o sea, es una bacteria ubicua. El ingreso de este germen al organismo se puede dar por acumulación de esporas en las heridas, que es la forma más frecuente. Dentro de las heridas, las anfractuosas, profundas, aquellas que se producen por punción, quemaduras, mordeduras de animales, por congelamiento, aplastamiento y que presentan tejidos desvitalizados, son las más riesgosas para padecer esta enfermedad. O también se puede producir por acumulación de las esporas en el cordón umbilical en el recién nacido. Recordar que las esporas son formas de la bacteria, ¿no es cierto?, que están inactivas, es decir, que no se reproducen y que soportan condiciones ambientales hostiles, ¿bien? Soportan el frío, soportan altas temperaturas, etc. De esta manera, una vez que ingresa la bacteria al organismo, se favorece su reproducción y se produce la enfermedad. Es la segunda causa de muerte por enfermedades inmunoprevenibles, solo le sigue después del sarampión, pero es una de las principales causas de muerte en el periodo neonatal. No se contagia de persona a persona y tener en cuenta que tiene una mortalidad muy alta del 75% en personas mayores de 60 años. Se estima que provoca 1 millón de muertes por año en el mundo, de los que el 50% corresponden a recién nacidos. Es una enfermedad de distribución mundial que es infrecuente actualmente en países desarrollados con programas de vacunación bien implantados, pero es un problema de salud prioritario en países en vías de desarrollo. Particularmente el tétanos materno y neonatal es una enfermedad mortal. Para el año 2008 provocó el fallecimiento de 59.000 recién nacidos y bueno, esto está relacionado con políticas de salud, con fallas en la implementación de programas en la inmunización y con condiciones antihigiénicas durante la atención del parto y un manejo inadecuado del cordón umbilical. La mayoría de las muertes de tétanos de madres y recién nacidos se registra en África y Asia meridional. Hablando un poco del Clostridium tetani, que es el agente etiológico del tétanos, es un bacilo gram positivo, anaerobio obligado, productor de esporas, las cuales son resistentes y pueden tolerar el medio ambiente con oxígeno, temperaturas extremas y exposición a los desinfectantes comunes, por lo cual pueden perdurar por mucho tiempo en el medio ambiente. Contaminan las heridas sucias, por lo que las bacterias se multiplican en el tejido desvitalizado o necrótico en aquellos ambientes con baja presión de oxígeno. Le dan las esporas a la bacteria, ¿sí?, la apariencia típica de bacilo en palillo de tambor, como podemos ver en la imagen, y como decíamos, se encuentran normalmente en la tierra y en el tracto gastrointestinal de hombres y animales. La tetanoespasmina, que es la toxina producida por el Clostridium tetani, es una de las más potentes, comparada por ejemplo también con las toxinas botulínicas, pero la toxina botulínica actúa principalmente en la unión neuromuscular. A diferencia de esta, la tetanoespasmina se transporta al sistema nervioso central. Esta ingresa al organismo mediante una herida y es transportada a través de los axones, ¿sí?, desde el sitio de entrada al sistema nervioso central en 2 a 14 días aproximadamente, desinhibiendo los sistemas motor, simpático y parasimpático. Una vez que llega a las neuronas presinápticas inhibidoras, impide la liberación de acetilcolina por las terminaciones nerviosas en el músculo. La progresiva disminución de la inhibición neuronal lleva a que todo el sistema nervioso, incluyendo el autónomo, desarrolle un grado extremo de excitabilidad. En consecuencia, el periodo de incubación es directamente proporcional a la longitud de los axones que la toxina deba recorrer e inversamente proporcional a su cantidad.
mientras más cerca está la herida del sistema nervioso central, el periodo de incubación es más corto y viceversa, y la cantidad también está relacionada con la velocidad, ¿no es cierto?, de instauración del cuadro. Los síntomas y signos clínicos del tétano son el resultado de la desinhibición de la descarga de las neuronas motoras, causando hipertonía y espasmo del músculo esquelético. En las formas graves, como dijimos, también puede ocurrir disfunción del sistema nervioso autónomo. Con respecto a la clínica, es importante tener en cuenta el periodo de incubación, que puede llevar de 3 días a 3 semanas, variable con un promedio cercano a los 8 días, es decir, desde el ingreso de la toxina al organismo hasta el desarrollo de los síntomas. A menor tiempo de incubación se relaciona con mayor gravedad y peor pronóstico, con lo que explicábamos recién en relación a la cercanía de la herida con el sistema nervioso central y al inóculo de la toxina en la herida. El tétano generalizado es la forma más frecuente y más grave de la infección y se caracteriza por espasmos musculares severos y dolorosos de los músculos voluntarios. Inician en los músculos maceteros y temporales, provocando el clásico trismus, conocido como risa sardónica, como podemos ver en la imagen, y luego se extienden al resto de la cara, cuello, troncos y extremidades, ¿sí? Por eso se llama generalizado, dando distintas actitudes posturales involuntarias y dolorosas del enfermo, como nos muestra la otra imagen, además de hiperreflexia, y otra característica es que la conciencia del paciente siempre está conservada, es decir, está lúcido. La curación puede ser total o puede dejar secuelas, o bien puede ocasionar la muerte rápidamente en pocos días. La muerte en general se produce por parálisis de los músculos respiratorios y es más frecuente en los extremos de la vida. Los espasmos musculares son desencadenados en general por algunos estímulos, como el ruido, la luz, el tacto, o bien pueden sobrevenir espontáneamente. Diagnóstico. El tétanos se diagnostica a partir de la clínica y no requiere confirmación de laboratorio. La OMS define caso de tétanos neonatal confirmado a la enfermedad que ocurre en un lactante que tiene una capacidad normal de succionar y llorar en los primeros 2 días de vida, pero que la pierde entre los 3 y 28 días de vida y se vuelve rígido o tiene espasmos. ¿Bien? Y en el caso de tétanos no neonatal, es decir, el que ocurre en los adultos y el que está relacionado a las heridas, es aquel que requiere al menos uno de los siguientes signos. Un espasmo sostenido de los músculos faciales en el que la persona parece estar sonriendo, contracciones musculares dolorosas, y aunque esta definición requiere antecedentes de lesiones o heridas, el tétanos también puede ocurrir en un paciente que puede no recordar heridas o lesiones, o sea que lo tenemos que tener en cuenta con el espasmo de los músculos faciales y con las contracturas musculares dolorosas. Con respecto al tratamiento, es una patología en la cual la hospitalización es indispensable, dura un promedio de 3 a 4 semanas y nos permite disminuir la mortalidad si el manejo es correcto, incluso en algunos hospitales con recursos limitados, pero es indispensable realizar la internación de un paciente con sospecha o confirmación de tétanos. Es importante los cuidados de base, ¿sí? Es decir, por ejemplo, colocar al paciente en una habitación tranquila y oscura, por lo que dijimos que la luz, los sonidos podían, aumentar las contracturas dolorosas o ser desencadenante de las contracturas dolorosas. A los recién nacidos se les coloca una venda sobre los ojos para evitar el ingreso de estímulos luminosos. Manipular al paciente con precaución, también porque dijimos que el tacto era un desencadenante de las contracturas dolorosas. Es importante manipularlo bajo sedación lo menos posible, pero siempre tener en cuenta realizar cambios posturales cada 3 o 4 horas para evitar las escaras. Es importante enseñar al cuidador los signos de gravedad, porque el paciente puede de repente comenzar con tos, dificultad respiratoria, apnea, secreciones abundantes y cianosis y requerir, de un tratamiento más invasivo. Es importante que el paciente esté hidratado mediante una vía endovenosa, aspirar suavemente las secreciones de nariz y orofaringe para evitar, neumonías broncoaspirativas, colocar una sonda nasogástrica para hidratación, alimentación y medicación oral, y es importante realizar la hidratación y alimentación en formas fraccionadas durante las 24 horas.
De gran importancia es la neutralización de la toxina. Se utiliza inmunoglobulina humana antitetánica intramuscular. Es la misma dosis para recién nacidos, niños y adultos. Se colocan 500 unidades internacionales en una única dosis, inyectadas en 2 sitios diferentes. Para inhibir la producción de toxinas nuevas por parte de la bacteria, se puede utilizar metronidazol en perfusión endovenosa durante 7 días. ¿Sí? En los adultos se usan 500 miligramos cada 8 horas. En los recién nacidos varía según los meses y el peso la dosis a utilizar. Y para el control de la rigidez, los espasmos y sedación, es importante colocarle al paciente diazepam, que nos disminuye la frecuencia, la intensidad de los espasmos y no produce prácticamente depresión respiratoria. Recordemos que por ahí la muerte sobreviene por parálisis de los músculos respiratorios. La dosis y el ritmo dependen de la respuesta clínica, de la tolerabilidad del paciente y tener en cuenta que nunca debe suspenderse abruptamente. Respecto al tratamiento o al control del dolor, tenemos que tener en cuenta que el paciente está lúcido, está consciente, siente dolor, a pesar de no poder expresarse, ¿no? Es importante tratar el dolor o controlarlo. Uno de los medicamentos de elección es la morfina y se puede administrar por sonda nasogástrica si fuese necesario. También es importante el tratamiento de la puerta de entrada y de algunas infecciones asociadas si las hubiese. Hay que buscar sistemáticamente la puerta de entrada, es decir, la herida que se produjo puede ser desde una espina, un clavo o una herida, digamos, o producida por aplastamiento, como dijimos, por punción, bueno, de diversos mecanismos, digamos, productores de lesiones. Hay que tratarla localmente bajo sedación. Es importante hacer una adecuada limpieza en las heridas profundas, irrigación, lavar con abundante solución fisiológica y desbridamiento, es decir, eliminar todo el tejido desvitalizado. En caso, por ejemplo, del tétanos neonatal, si se asocia a infección del cordón, lo que se hace es tratarlo como una oncefalitis complicada con septicemia. Bueno, se utilizan en general como antibióticos metronidazol, cloxacilina y gentamicina. Lo más importante en el tétanos es la prevención, ya que el manejo, una vez instaurada la patología, es decir, el tratamiento, es muy dificultoso y aún así a veces sobreviene la muerte. Entonces, es una enfermedad inmunoprevenible, hay que tener en cuenta que se puede realizar la profilaxis post-exposición y que existe una vacuna en el calendario nacional de vacunación gratuita que puede administrarse, digamos, para prevenir el tétano. Dentro de la profilaxis post-exposición, que es aquella que se realiza una vez producida la herida, debe realizarse, como dijimos en todos los casos, la limpieza y la desinfección de la herida, extracción de cuerpos extraños, tierra, clavos, lo que fuese. Los antibióticos no se deben prescribir de rutina como profilaxis, ¿sí? La decisión de instaurar una antibiótico-terapia debe tomarse en cada caso en función del estado clínico del paciente y en función, digamos, de cómo se ve la herida en particular. Bueno, en función del estado vacunal anterior a la exposición, vamos a valorar si colocamos la vacunación antitetánica, la inmunoglobulina o ambas. Este cuadro nos muestra de manera práctica y sencilla cómo debemos hacer la profilaxis antitetánica en las mordeduras y las heridas. Nos diferencia las heridas limpias y pequeñas del resto de las heridas, que son todas aquellas que nombramos al principio, anfractuosas con tejidos desvitalizados, puntiformes, profundas por aplastamiento, mordeduras, entre otras. Y tenemos que tener en cuenta la vacunación previa del paciente, ¿sí? Con el toxoide tetánico. Si el paciente tiene una herida limpia y pequeña y tiene colocada menos de 3 dosis o no tenemos carnet de vacunación, no sabe cuántas dosis de la antitetánica se colocó, tenemos que hacer, ¿sí?, una colocación de la vacuna antitetánica, pero la herida es limpia, no necesitamos colocar la gamma globulina. Si el paciente sabe que tiene colocadas 3 o más de 3 dosis previas, solo hacemos un refuerzo si pasaron más de 10 años de la última dosis, que es cuando ya le correspondería, ¿no es cierto?, realizar una dosis nueva de vacuna antitetánica y no es necesario la gamma globulina. En las heridas sucias
vamos a colocar el toxoide tetánico, ¿sí? Cuando el paciente tiene menos de 3 dosis o desconoce la cantidad de dosis, y en ese caso vamos a colocar la gamma-globulina antitetánica. Si el paciente tiene completo el calendario, es decir, tiene 3 o más dosis de vacunación antitetánica, vamos a colocar una nueva dosis si pasaron 5 o más años de la última dosis, ¿bien? Y en ese caso no es necesario colocar la gamma-globulina antitetánica. La gamma-globulina antitetánica en general son 250 unidades intramuscular, ¿sí? Que se coloca en un lugar diferente al toxoide, y en algunos textos habla de que si la herida tiene digamos, un aspecto muy sucio, o si la persona es obesa, pueden usarse hasta 500 unidades intramusculares en una única dosis, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que nunca se debe utilizar menos de 5 unidades por kilo del paciente. Con respecto a la profilaxis preexposición, que vendría a ser la vacuna de rutina y que todos deberíamos tener completo el calendario de vacunación, el calendario nacional de vacunación contempla la vacuna pentavalente, que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, la cuádruple, que se coloca a los 18 meses, la triple bacteriana celular al ingreso escolar, la triple bacteriana acelular a los 11 años, y luego cada 10 años está indicada la doble adulto. Durante el embarazo se debe completar el esquema de vacunación si la madre no está correctamente inmunizada, ¿sí? Bueno, esto obviamente para prevenir sobre todo el tétanos materno y neonatal. Y en los niños mayores de 7 años y en los adultos que no hubieran recibido dosis anteriores, deben administrarse 2 dosis de la vacuna con componente antipertusis y antitetánico, una de las cuales podrá ser según la edad. Idealmente es con acelular, la triple bacteriana acelular, la primera dosis, un intervalo de 4 a 8 semanas, seguidas por una tercera dosis 6 meses más tarde, ¿sí? Y luego seguir con una dosis de la doble adulto cada 10 años. El tétanos neonatal se puede prevenir inmunizando a las mujeres en edad reproductiva, ya sea durante el embarazo o fuera de él. Además, también puede prevenir el tétanos las buenas prácticas médicas como el parto limpio, el cuidado del cordón umbilical o los cuidados de las heridas en los procedimientos quirúrgicos y dentales.